Bienvenido a nuestro segundo módulo del curso de NIF a todo nivel. Continuamos con la norma NIC 16, propiedad, planta y equipo. Y en este módulo, en esta videoclase, vamos a ver lo siguiente. Medición posterior, métodos de revalorización, compra financiada, ejercicios prácticos, revelaciones y vamos a revisar en qué parte del formulario 101 encontramos la norma NIC 16, propiedad, planta y equipo. Así que no te lo pierdas y recuerda que en la parte de abajo tú puedes ver cada una de las temáticas, ¿sí? Va a estar separado por cada una de las temáticas si es que tú quieres ir a un tema en específico. Así que nos vemos. Recuerden que hemos visto la vida útil es diferente a la vida económica, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar la vida útil dependiendo a qué tiempo la gerencia va a utilizar ese bien, ¿sí? También recordemos que hay montos de capitalización. La compañía tiene que determinar políticas para poder decir, yo considero una propiedad, planta y equipo a partir de tal valor. Para mí, propiedad, planta y equipo lo activo a partir de los 1,000, de los 2,000, de los 5,000 dólares, ¿sí? De acuerdo al nivel de la compañía, ¿sí? También tiene que haber políticas que determinen a cierta clase de activo. Por ejemplo, edificio, la vida útil la determino a 20 años, a 30 años, o de acuerdo a cada activo. Dependiendo de que si es un activo significativo, se le puede dar unas estimaciones específicas, pero si es un conjunto de activos, como por ejemplo las computadoras, que todas en su mayoría tienen una misma actividad, pueden dársele una vida útil, un valor residual, ¿sí? Un método de depreciación similar. Bien, vamos a ver el tema de medición posterior. Como ustedes saben, tenemos un reconocimiento inicial que es normalmente al costo más los valores o desembolsos adicionales que nos cuesta tener a un activo hasta que esté listo para poder ser usado. Posterior a eso, que puede ser en cualquier momento del año, en cualquier mes, al cierre del ejercicio, ¿sí? Al 31 de diciembre de cada año, tenemos que medir estos activos de propiedad, planta y equipo a su medición posterior. Como política contable, la compañía tiene que determinar si este activo se lo va a medir posteriormente al costo o al valor razonable. Entonces, eso tiene que determinarlo como política y tiene que establecerlo entre las políticas contables más significativas. Entonces, llega 31 de diciembre y tenemos que valorar esta propiedad, planta y equipo. Y digamos que vamos a ver en este momento cómo se mide posteriormente a valor revaluado. Y nos dice que posterior a que nosotros tomemos esa política, los demás años pueden haber incrementos o decrementos de esta revalorización. Digamos, un edificio. Comenzamos con el costo, compramos el edificio o lo construimos, comenzamos con ese costo, viene cierre del ejercicio, hemos determinado la política posterior de revalorización, contratamos un perito, el perito nos dice vale 100, así como en este ejercicio. Su costo histórico es de 100. Viene el siguiente año y me dice ahora vale 160, pero también puede darse de que hay una disminución del valor, no necesariamente porque tenemos la política de medir a valor revaluado, quiere decir que ese activo siempre va a ir incrementando su valor, no es así, sino que se le va a dar un valor actual, ¿sí? Y el objetivo de la medición posterior a valor revaluado es que el valor en libros que se le dé, que esté en la contabilidad, no difiera del valor revaluado. Eso quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, al cierre 100, contratamos el perito y nos dice, ¿sabe qué? 101, 102. ¿Voy a ajustar en mi contabilidad? No, no lo vamos a hacer porque no se difiere mucho de su valor en libros. Después de su valor revaluado, pueden haber incrementos o decrementos, ¿sí? Como ven aquí en la figura, puede seguir incrementando o puede disminuir. ¿Y qué va a suceder cuando hay un incremento? Nos dice que el efecto de los otros resultados integrales, excepto si es el efecto de una reversión, ¿sí? Eso quiere decir que está bajando de un decremento de una revalorización. Me dice que yo tengo que medir
al ORI, a la cuenta superávit por revalorización, este valor, excepto si hay un decremento de esa revalorización. Primero es el incremento y después nos dice un decremento. ¿Cuánto hay un decremento? Va al resultado, si ese efecto va al resultado, excepto si antes hubo un superávit por revalorización, en cuyo caso primero se afecta la revalorización. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a analizar nuevamente en esta figura que si nosotros tenemos un activo que está medido, ¿sí? a su valor razonable, revaluado, obviamente este valor va a ir al ORI, excepto si es que está acá. Si usted tiene, si está en 90, no va a ir al ORI porque primero tiene que recuperar el deterioro. Y de la misma manera, si hay un decremento, no va a afectar primero al deterioro, primero tiene que afectar al monto revaluado. Nos dice como nota, al momento de realizar una revalorización, el incremento del activo se registra con la contrapartida superávit por revalorización, ¿sí? Que es una cuenta patrimonial. Ya vamos a hacer un ejercicio de estos y ustedes se preguntarán si este activo tiene un incremento. En el activo va a incrementar. Propiedad, planta y equipo, si antes costaba 100, ahora cuesta 150, va a incrementar. ¿Pero contra qué cuenta? Contra una cuenta de patrimonio que se denomina superávit por revalorización. Y esta cuenta del patrimonio está en una sección que está de otros resultados integrales. Ya la vamos a ver más a detalle. Entonces, cuando nosotros escogemos esta política de revalorización, nosotros tenemos que tener un control para saber cuánto es el valor de ese activo, del costo histórico, lo que me costó tenerlo o construirlo, y cuál es el monto que yo le he dado por revalorización. Tenemos que llevar este control tanto por temas tributarios y para la aplicación de la NIC 12 impuestos diferidos. Entonces nosotros tenemos que tener este control, este detalle, ¿sí? Donde decimos cuál es el costo histórico del revalúo y cuál es la depreciación acumulada tanto del costo histórico como la depreciación acumulada de la revalorización, ¿sí? Y tener su valor en libros de cada uno. Muy bien, entonces nos dice, según la NIC 16, el incremento del superávit, ¿sí? En el patrimonio que resulta de la revaluación de propiedad, planta y equipo puede ser transferido directamente a la partida de resultado cuando se haya realizado. Entonces, determina como política contable valorar a valor razonable, ¿sí? Por lo que realiza la contratación de un perito valuador para sus 10 maquinarias. El estudio se realizó sobre los estados financieros del 31 de diciembre del periodo 1. El porcentaje utilizado para depreciar la maquinaria es del 10% anual. La maquinaria fue adquirida hace 3 años y 4 meses, tiempo en el que la compañía inauguró sus instalaciones y entró en una etapa de operación. El estudio realizado por el perito evaluador fue con un valor de mercado neto de 1.500.000, ¿sí? En libros, al 31 de diciembre del periodo 1, existe un valor de 1.178.000. Entonces, en valor en libros tenemos este valor de aquí, pero al realizar el reavalúo me dice que es 1.500.000. Se pide realizar los asientos de reavalúo y determinar el valor que debe de registrarse por depreciación y costo revaluado. Los saldos en libros al 31 de diciembre son los siguientes. Entonces, de aquí yo saco mi valor en libros, que es el resultado del costo inicial, costo histórico de la maquinaria, menos la depreciación acumulada. Entonces, yo ahorita voy a utilizar el método proporcional. Eso quiere decir que yo voy a incrementar, ¿sí? Estos dos valores, costo histórico y depreciación, para llegar al 1.500.000. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que primero determinar cuánto corresponde mi depreciación acumulada. Divido la depreciación acumulada para el costo y voy a ver cuánto representa mi depreciación acumulada. Dice que mi depreciación acumulada representa el 33% del costo
inicial de esa maquinaria, ¿sí? Y si la depreciación acumulada representa el 33% y el costo el 100%, el valor en libros representa el 67%. Y según el párrafo 35, se procederá a reexpresar proporcionalmente estos dos valores, ¿sí? El cambio en el importe de libros brutos del activo. Entonces vamos a reexpresar proporcionalmente tanto el costo como la depreciación acumulada. Primer paso. Primero, calculamos el nuevo costo revaluado, ¿sí? El nuevo costo revaluado de la siguiente forma. Si tenemos que el valor razonable es de 1.500.000, ¿sí? Esto representaría el valor en libros, este valor revaluado. Va a ser el nuevo valor en libros. Entonces, este valor en libros representa 67%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que a este valor revaluado dividirle este porcentaje del 67% que representa el valor en libros y vamos a obtener el 100% que es el costo. Si tenemos el 100% que es el costo, que es 2.238.000, vamos a sacarle la nueva depreciación acumulada. Y aquí tenemos que la nueva depreciación acumulada representa el 33%. Entonces sacamos el 33% de ese nuevo costo, que nos da 738, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que sacar los nuevos valores. Ahora, después de la revalorización, tenemos que el costo histórico nuevo va a ser 2.200.000. La depreciación acumulada nueva va a ser 738 y por ende el valor en libros va a ser la diferencia entre los dos, 1.500.000, ¿sí? Entonces, aquí hemos pasado del valor en libros, ¿sí?, anterior al valor en libros revaluado. Nos pedía que el valor en libros tiene que dar 1.500.000 y lo hemos realizado. ¿Cómo lo hemos realizado? Ustedes ya lo vieron. Primero tenemos que determinar cuánto representa la depreciación acumulada, ¿sí? Sacando la representación de esa depreciación acumulada, tenemos el porcentaje que es el valor en libros. De ese porcentaje, teniendo ese porcentaje de valor en libros, podemos determinar cuál es el nuevo costo de 2.200.000. Cuando tenemos el nuevo costo de 2.200.000, podemos sacarle el 33% y obtener la nueva depreciación acumulada. Y el nuevo costo menos la nueva depreciación, tenemos el valor revaluado. Este es un ejercicio y vamos a ver qué nos dice. Determinamos las variaciones del importe en libros, ¿sí? Vamos a ajustar en la contabilidad estos valores. Determinamos las variaciones entre el importe en libros anterior y el nuevo valor revaluado de la siguiente manera. Tenemos que el importe en libros del año 1, tenemos el valor anterior y ahora tenemos el valor actual. Pasó de 1.178.000 a 1.500.000. Vamos a determinar por cada rubro del costo cuánto incrementó y la depreciación acumulada cuánto incrementó, ¿sí? Y vamos a realizar nuestro ajuste en la contabilidad. Entonces nos dice, registramos el revalúo según el aumento, ¿sí?, contra el patrimonio neto en la cuenta superávit por revalorización. Incrementa el valor de la maquinaria. Incrementa la depreciación acumulada. Y me incrementa, sí, el superávit por revalorización, que es una cuenta de patrimonio. Aquí podemos determinar que traemos el costo de la maquinaria, incrementa por 479, que es el resultado del incremento de su costo histórico. Incrementa la depreciación acumulada por 158, que es el resultado del incremento de la depreciación acumulada, y esta diferencia es el incremento en el patrimonio por superávit por revalorización. Aquí vamos a ver otro ejercicio sobre cambios en la revalorización. Vamos a ver. La compañía ABC S.A. revaluó su edificio al 31 de mayo del 2001, presentando un incremento en el valor de sus activos. Según el informe del perito, determinó un valor de mercado de 1.700.000 para ese edificio. El importe brutos en libros al 31 de mayo del 2001 es de 2.050.000 y la depreciación acumulada es de 550.000, ¿sí?
costo histórico, depreciación acumulada, ¿sí? Y el nuevo valor va a ser de 1.700.000. Nos pide los cálculos de revalúo al 31 de mayo del 2001 y sus respectivos asientos contables tomando en consideración los valores presentados al cierre de este año. Realizar los cálculos del nuevo valor al 31 de diciembre del periodo 2, ¿sí? Y su respectivo asiento contable. Entonces vamos a tener dos instancias. Una revalorización aquí y otra actualización de la revalorización acá. Vamos con la resolución del punto 1. Entonces, ¿qué nos dice? Pasa de 1.500.000 a 1.700.000, ¿sí? Estos son los datos que nos da. Ustedes ya saben que primero tienen que sacar el porcentaje. Aquí tenemos el porcentaje que lo determinamos sacando la depreciación acumulada dividido para el costo histórico. ¿Cuánto representa? 27%, ¿sí? Sacando cuánto representa la depreciación acumulada, vamos a determinar cuánto es el valor en libros. Corresponde al 73%. Con este 73% yo ya puedo determinar cuánto es mi costo histórico nuevo que sale del valor de 1.700.000 que nos da el perito dividido para el 73%. Allí tenemos nuestro nuevo costo histórico. Y la depreciación acumulada es la diferencia, ¿sí? Del nuevo costo histórico menos el valor en libros, ¿sí? También podemos sacarla el 27% del nuevo costo histórico. Ahora vamos a determinar diferencias. ¿Incrementó o disminuyó? Vemos que el costo incrementó, ¿sí? Porque estamos revaluando, está incrementando un valor de 2.0 a 2.3. La depreciación acumulada de 550 a 623. Y tenemos un incremento neto de 200. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a registrar el incremento de nuestro edificio, el incremento proporcional del edificio, el incremento proporcional de la depreciación acumulada y la diferencia que va a superávit por revalorización. Ahora tenemos el punto 2. Nos dice que al 31 de diciembre del año 2 tenemos un nuevo valor, ¿sí? Un nuevo valor de 950.000. Entonces tenemos que actualizar. Estábamos a 1.700.000 en valor en libros y pasó a 950.000. ¿Sí? Ahora tenemos que ha bajado el valor del revalúo. Para poder determinar cuál es el costo, el nuevo costo histórico del año 2 proporcional, hacemos lo mismo. Tenemos el nuevo valor del avalúo que nos da el perito dividido para lo que representa, ¿sí? Que es el 77%, eso representa el valor en libros. Y obtenemos nuestro costo histórico. A ese costo histórico le sacamos el 27% y obtenemos la depreciación acumulada, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Y nos damos cuenta que ahora ya no ha incrementado en este año 2, sino ha disminuido, ¿sí? Ha disminuido 1.000.000 en el costo y ha disminuido la depreciación acumulada a 275, ¿sí? Y fíjense ustedes que aquí tenemos el nuevo valor revaluado en el año 2 de 950.000, cuando el costo inicial era de 1.500.000. Eso quiere decir que ha eliminado toda la revalorización inicial. Entonces, aquí tenemos un tratamiento especial, que primero tenemos que eliminar los 200.000 que incrementamos en superávit por revalorización. Esa es una. Segunda, tenemos que eliminar, ¿sí? Eliminar la depreciación por los 275.000. Y tercero, esta diferencia de aquí viene a ser un deterioro de activos, ya que yo no puedo reversar más de lo que creé. ¿Cuánto creé yo inicialmente? Inicialmente yo creé 200.000, ¿sí? 200.000 se fue a superávit. Pero si el efecto no es 200.000, sino 750.000, yo no puedo afectar algo que no he creado. Entonces yo solamente reverso el superávit por revalorización, que yo lo creé por 200.000, ¿sí? Elimino la depreciación acumulada, que es esta de aquí, ¿sí? Y la diferencia va a ir a deterioro, ¿sí? De activos. Voy a eliminar primero la revalorización que creé y la diferencia se va a deterioro de activos.
estuviéramos haciendo un error si yo digo, bueno, disminuyó mi valor. Ya no cuesta 1.700.000, ahora cuesta 950. Ha existido un deterioro, ¿sí? Cuando utilizamos el método de revalorización, primero tenemos que considerar, primero preguntarnos, ¿ha existido una revalorización? ¿Sí o no? Si ha existido esta revalorización, primero tengo que eliminar del patrimonio esta revalorización y también quitarle el valor revaluado a ese activo, y lo que me queda posterior sí es una pérdida por deterioro. Entonces vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a realizar este siguiente ejercicio, que es a lo que yo hago referencia en los cambios, ¿sí?, de revalorización. Por ejemplo, tenemos en el año 0 una maquinaria que cuesta 100, ¿sí?, depreciable a 20 años, y el año siguiente, digamos en el 2019, hay un peritaje y tenemos un incremento de valor, ¿sí? Pasó de 100 a 160, incrementó 60. ¿Qué pasa en el tercer año, 2020? Hay otra evaluación de este valor, otro peritaje, y nos dice ya no cuesta, ¿sí?, 160, ahora cuesta 90. ¿Qué ha pasado? Yo tengo que afectarle el valor de ese activo 70, ¿sí? Entonces, fíjense aquí cómo se va a manejar la depreciación del costo. Por ejemplo, tenemos en el año 2019 la depreciación de los 100.000 para 20 años, ¿sí? Tenemos a 5.000. Y tenemos la depreciación del revalúo, ¿sí? Fíjense que tenemos que depreciar por separado. Depreciamos el costo histórico y depreciamos el reavalúo. Total de depreciación acumulada tenemos 8.000, ¿sí? Pasa al año siguiente, que ya no hay este reavalúo. Este reavalúo de 60 ya se lo elimina, porque miren, 70 se comió los 60 y aún me quedan 10 de deterioro. Entonces ya en el costo del activo ya no va a haber ese valor de reavalúo para depreciar. Entonces aquí va a ser 0 en este año. Y la depreciación acumulada va a ser los 5.000 de depreciación del año 1 y los 5.000 de este año actual. Van a ser 10.000, ¿sí? Y este es el valor en libros. Primero teníamos un valor en libros de 100, de ahí pasó a ser un valor en libros de 150, ¿sí?, que corresponde al costo, al nuevo costo que está formado por el costo histórico y por el valor revalúo, 160, menos la depreciación acumulada que está formada por la depreciación del costo y la depreciación del revalúo. Pero ¿qué pasa en el año 2? Tenemos el nuevo valor en libros 90 menos la depreciación acumulada de 10. Entonces aquí ustedes pueden ver esta presentación, pero en una gráfica que pasamos de 100 a 160, es una revalorización, pero en el segundo año bajamos a 90, ¿sí? Hasta consumirnos estos 60 es una reversión de ese valor del patrimonio de superávit, pero al momento de pasar de aquí a los 90, estos últimos 10 ya es un deterioro, ¿sí? Y de la misma manera hemos hecho los asientos, ¿sí? Aquí está registrado la compra de la maquinaria, después el nuevo valor por 60.000, la depreciación de esos dos valores, ¿sí? Y aquí tenemos el reverso de esa depreciación acumulada por la nueva valoración. Y en el segundo año tenemos el reverso total de ese ORI, de ese superávit por revalorización en el patrimonio, el reverso de la depreciación acumulada, y le quitamos los 60.000 que le habíamos puesto porque ahora hay un valor menor. Y ese valor menor, ¿sí?, de 10.000 va a deterioro, ¿sí?, deterioro gasto contra deterioro acumulado. Va a disminuir ese valor del activo. Y el siguiente año, lo que tenemos que depreciar es el costo, porque ya no hay un valor revaluado. Tenemos que depreciar el costo original que quedó. Eso tenemos que quitarle también el deterioro.
Muy bien. Entonces, hasta allí hemos visto cómo se maneja la revalorización. Primero tenemos que tener claro, costo inicial es todo lo que nos cuesta para tener nuestro activo hasta que esté listo para funcionamiento. Al cierre del ejercicio vamos a medir de acuerdo a nuestra política, bien sea nuestra política de medición posterior al costo o nuestra política de medición posterior a valor revaluado. ¿Sí? Si es al costo, solo vamos a afectar de existir deterioro. Si es valor revaluado, tenemos que ver cada año al cierre del ejercicio si hay indicios que nos digan, si hay indicios, están construyendo una nueva carretera. En realidad, si tomo esa política, tengo que hacer un peritaje. Hago el peritaje e incrementa el valor. ¿Qué pasa si algo sucede? Pusieron un centro de diversión nocturna al lado el siguiente año, ahora ese edificio tiene un valor menor porque tiene una percepción diferente por la gente. Entonces, hacemos otro peritaje y resulta que disminuye. Tenemos que afectar ese incremento del activo que estaba inicialmente contra ese incremento del patrimonio. Lo afectamos. ¿Y qué sucede en el siguiente año si baja otra vez el valor? Tenemos que eliminar, de ser así, eliminar todo el revalúo, y si aún tengo todavía una pérdida, eso ya corresponde a un deterioro de activo, ¿sí? Eso es cómo se maneja la revalorización. Y como ya vieron, hay dos formas para poder afectar esta revalorización, ¿sí? Este método posterior. Uno, incrementando tanto el costo como la depreciación acumulada. Y dos, es netamente eliminar esa depreciación acumulada. Si el método 2 que ustedes lo tienen en sus ejercicios para la casa, y yo tengo aquí, por ejemplo, esta de aquí, costo histórico 2 millones, eliminando la depreciación acumulada quiere decir que yo elimino esta depreciación acumulada, ¿sí? Y a esto yo le afecto hasta llegar al 1.700.000, ¿sí? Partiendo de un nuevo valor, ya no voy a tener 2, sino voy a tener un nuevo costo histórico que sería los 700. Este sería mi nuevo costo histórico, los 700. Ya no tendría un incremento proporcional tanto del edificio como de la depreciación acumulada, sino un nuevo valor, ¿sí? ¿Qué sería el nuevo valor revaluado? Entonces, de esa otra forma, yo tengo que eliminar ya sea depreciación acumulada o el costo para tener nuestro nuevo costo histórico, que es el valor revaluado, ¿sí? Esa es la otra forma que yo les nombraba al inicio, que tenemos dos formas. Aquí tenemos métodos para incrementar el valor por revalorización. El importe en libros de este activo se ajustará al importe revaluado, ¿sí? De estas dos formas, bien sea reexpresando proporcionalmente tanto el costo histórico como su depreciación acumulada, o bien sea eliminando la depreciación acumulada contra el importe en libros, ¿sí? Muy bien. Esto lo vamos a ver de manera rápida, ya que esto tiene una norma en específico que es la NIC 23, costos por intereses. Allí vamos a extender un poco más el tema de compras financiadas, ya sea de propiedad, planta y equipo, de inventario, ¿sí? Para poder tener tiempo y evaluar el tema del 101, en donde afecta la propiedad, planta y equipo. ¿Dónde encontramos propiedad, planta y equipo en el 101? Ese costo financiero no se debe cargar al activo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer en una compra financiada? Por ejemplo, estos valores, que son valores futuros, el de 60 a un año, el de 40 a 2 años, el de 50 a 3 años, tenemos que traerlos a valor presente con esta formulita. Vamos a ver aquí, tenemos esa fórmula de valor presente. Vamos a verla cómo está. Vamos a datos, fórmulas. Esta fórmula viene de acá. Vamos a ver esta fórmula. Fíjense. Aquí tenemos la fórmula que se denomina VA, valor actual, de valor presente, ¿sí? ¿Qué nos dice? Primero necesitamos una tasa. ¿A qué tasa quiere traer ese valor presente? ¿Sí? Póngame una tasa y estamos eligiendo esta celda, el 10%, ¿sí? ¿Cuántos son los números de periodos que va a traer a valor presente? Y es un año, porque esto está a un año. Entonces,
¿Y qué valor futuro quiere traerlo a valor presente? El valor futuro que quiero traerlo a valor presente son 60,000 y ponemos a aceptar. Entonces, ahí tenemos el valor presente por un periodo de esos 60,000, ¿sí? Que son 54,000. Lo mismo hacemos con los 40,000, que ya sería a 2 periodos, ¿sí? 2 años, con la misma tasa. Y lo mismo pasaría con el pago del tercer año, ¿sí? De 3 cuotas que vamos a traer a valor presente, ¿sí? Entonces el valor presente de todos esos pagos es de 125,000. Muy bien, entonces ese es el valor del capital, ya quitándole ese interés. Este es el valor que en realidad va a costar la oficina. Estos 125,000, que son pagos a crédito, más los 50,000, que es un pago de contado. Esta tasa referente, en este caso en específico, lo puedes sacar lo que te está cobrando esta empresa que te está vendiendo la oficina, ¿sí? ¿A cuánto? Si, por ejemplo, si es un vehículo, tú sabes cuánto te están cobrando, si la tasa de interés de ese vehículo, pero por ejemplo en esta oficina, si no está determinada una tasa explícita, tienes que tú determinar una tasa implícita. ¿Qué tasa implícita podría ser? ¿Cuánto cuesta este dinero? ¿Cuánto cuesta este dinero en el tiempo? ¿A qué tasa tú podrías obtener 60,000 dólares en este momento? La compañía, ¿cuánto le darían esa tasa si va al banco y le dice, ¿sabe qué? Necesito 60,000 dólares. ¿Cuánto me cobra por ese dinero en el tiempo? Entonces, se puede utilizar la tasa pasiva, ¿sí? Se puede utilizar como referente la tasa pasiva del Banco Central del Ecuador de acuerdo a cada industria, de acuerdo a qué se va a hacer con ese dinero, ¿sí? Como referencia, estoy viendo el chat, como referencia se puede tomar la tasa del Banco Central, la tasa pasiva. En el video de la NIC 23 vamos a ver cuál es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, ¿sí? Entonces, la tasa pasiva, que suena a pasivo, y la tasa activa, que suena a activo, es, por ejemplo, si yo tengo una deuda que es un pasivo, ¿sí? El banco me da mi dinero, yo tengo una deuda, ¿cuánto más o menos me va a cobrar? ¿Un 16%? ¿Sí? ¿Me va a cobrar un 18%, un 10%, un 12%? Un valor alto, ¿cierto? Porque me está prestando. Ahora, esa es la tasa pasiva de una deuda. Ahora, si yo tengo dinero en mi cuenta, yo tengo mucho dinero, yo lo quiero invertir. Mi dinero, mi efectivo equivalente efectivo, que es un activo, lo quiero invertir, ¿sí? ¿Qué tasa activa me van a dar por ese dinero? Quizás en una póliza me den el 3%, el 6%, el 10%, de acuerdo al tiempo y al monto que yo voy a invertir. Entonces, mi tasa pasiva para mis deudas y mi tasa activa para mis inversiones, ¿sí? Entonces, vamos ahí. Tenemos primer asiento, reconocimiento inicial. ¿A qué valor tengo que reconocer inicialmente un activo de propiedad, planta, equipo comprado a crédito? ¿Sí? Es a su pago de contado, 50,000, y a su valor presente de sus pagos futuros, que son 125, ¿sí? Hasta ahí, 175,000 tengo que registrar como costo de ese activo. Voy a pagar el primer dividendo, ¿sí? El primer dividendo, ¿de dónde va a salir? Va a salir, aquí están, 60,000. Y estos 60,000 no es tan solo capital, es capital e interés. ¿Cuál es el capital? 54,000. ¿Cuánto va a pagar de interés a la tasa pasiva? ¿Sí? 10%, 5,400. Entonces, eso es lo que debe pagar en ese dividendo, ¿sí? ¿Cuánto va a pagar de interés por esta deuda de 2 años, de este capital que todavía no se paga? Va a pagar 3,300. ¿Cuánto va a pagar de interés el primer año de esta deuda que se paga el tercer año de este dividendo? 3,000. Entonces, la suma de todo el interés, ¿sí? De esos 3 dividendos del primer año es 12,000. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a registrar gasto 12,000 contra la deuda 12,000, ¿sí? Fíjense que acá no registramos toda la deuda, registramos el valor presente, pero aquí se va acumulando esta deuda, ¿sí ven? Va acumulándose a cuenta por pagar, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Acá yo ya pago en el primer año ese dividendo, ¿sí? Y ese dividendo de 60,000 está conformado por 12,000 de intereses
y los 50 y pico que están aquí en 125. Año 1. Año 2, ¿qué va a pasar? Va a suceder lo mismo, ya se devengó. Esto se hace porque se está cumpliendo con el principio de devengo y se está devengando ese interés, ¿sí? Entonces, en el segundo año es cuando se convierte ya en un gasto porque ya se devengó ese interés y se crea la obligación de ese interés. Entonces, en ese mismo año se va a pagar esos 40,000 que corresponden a 7,000 de interés y el capital que está en la parte de arriba, ¿sí? En el tercer año va a suceder lo mismo, el interés se va a devengar, se crea la obligación y se paga ese dividendo, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a manejar las compras, ¿sí? Las compras a crédito de propiedad, planta y equipo. Si no es un activo apto, de acuerdo a la NIC 23 que ya vamos a ver posteriormente, ¿sí? Se debe reconocer al gasto, ¿sí? Toda compra a crédito, más allá de los periodos normales de crédito, deben traerse a valor presente y registrarse el costo, solo el capital, no el interés, ¿sí? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí ustedes pueden ver cómo se va compensando esa deuda, ¿sí? Cómo se va manejando el mayor de cuentas por pagar. Porque yo pago el dividendo de 60, pero acá primero yo registré la deuda por 125. Le aumento el interés, que es parte de la deuda, ya tengo para poder pagar aquí los 60. El periodo 2, le aumento el interés de la deuda y ya pago mi dividendo de 40. Y el tercer año igual, y a la final yo he registrado un pasivo de 150,000 y he pagado ese pasivo de 150,000, ¿sí? Es así como se maneja el instrumento financiero pasivo al costo amortizado. Eso lo vamos a ver después, pero en fin de cuentas, esto es costo amortizado, ¿sí? Muy bien, aquí nos explica que la NIC 16 me pide que yo registre el capital de ese activo, no los intereses, y que los intereses tengo que irlos pagando de acuerdo al registro como gasto, de acuerdo a su devengo, y al dividendo que se paga capital e intereses, ¿sí? Recuerden que el día de ayer yo les comentaba, justo estábamos viendo un ejercicio de oficina, que cuando yo compro un edificio, una oficina, tengo que registrar por separado. Tengo que registrar tanto lo que cuesta la oficina como la parte que le corresponde de tierra, ¿sí? Entonces tengo que registrar terreno y edificio. ¿Cómo lo podemos hacer? Tiene que haber un patrón para poder determinar a cómo le tocaría el valor del terreno. Por ejemplo, si este es un edificio, ¿sí? Este es un edificio y se han determinado alícuotas en todo el edificio, ya que todo el edificio tiene gastos de todo el edificio, uno podría determinar ese porcentaje de alícuota que le toque a esa oficina como un porcentaje para poder sacar el valor del terreno, ¿sí? Es una manera para poder determinar este costo del terreno. La normativa no me da una forma de cálculo, así que nosotros tenemos que ver la forma más adecuada y coherente para poder determinar el costo del terreno de ese edificio o de esa oficina que, en específico que estamos comprando. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos otro ejercicio de compra financiada. ¿Sí? Nos dice que aquí compramos un vehículo a $24,000 a una cuota de $1,000, ¿sí? ¿Cuántas cuotas? Tenemos 24 cuotas a 2 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como vieron la fórmula, tenemos que traer a valor presente a la tasa que nos esté cobrando. Allí sí podemos tener una tasa más concreta, porque si es una empresa que nos vende una maquinaria, una empresa que nos vende un vehículo, ya nos dice qué tasa nos está cobrando, ¿sí? O podemos hacer la comparación, cuánto me cuesta el contado, cuánto me cuesta crédito, y de ahí sacar una TIR, ¿sí? Esa TIR sería la tasa a la cual yo tengo que traer a valor presente. Y aquí yo tengo la aplicación del costo amortizado de esa deuda, ¿sí? Que es la tabla de amortización de la deuda. Y cada vez que, bueno, al principio yo voy a reconocer el activo por 22,000, ya no por 24, solo el capital. Y cada mes yo voy a registrar su pago, ¿sí? Aquí tenemos el registro del vehículo, 22,000. Y cada mes
se va a ir devengando esa deuda y se va cargando al costo de interés versus se crea una cuenta por pagar. Y acá se paga ese dividendo de 1000 que corresponde a parte del costo y parte del capital y parte del interés, ¿sí? ¿Y cómo tenemos acá la depreciación? Recuerden que estamos registrando 22,000 al costo. Entonces, esta depreciación tiene que ser del costo, ¿sí? No de los intereses. Que si compra una barcaza del año 1974, desde la fecha que se adquirió el bien se comienza a depreciar. Si compraste una barcaza, se debe comenzar a depreciar desde el momento en que esté listo para usarlo. Si lo compraste y aún faltaba alguna pieza, faltaba una instalación, faltaba algo para que esté listo para poder usarlo, no debió haber comenzado su depreciación, sino debería estar todavía como un bien en proceso. Muy bien, entonces esa es la parte de compras a crédito. Recuerden que se debe registrar al gasto. Entonces, como les dije, las normas internacionales tienen una estructura común entre todas, las cuales, por ejemplo, comienzan con un objetivo de la norma, con definiciones claves, con un reconocimiento, con una medición inicial, medición posterior, y de ahí va de acuerdo a cada norma, tópicos en específicos, y todas las normas tienen revelaciones, información que hay que mostrar, ¿sí? Esa información que hay que mostrar deben ir en las notas a los estados financieros. Y la NIC 16 nos pide revelar la siguiente información. Nos pide que revelemos las bases de medición utilizadas, costo o valor revaluado, los métodos de depreciación utilizados, la vida útil o porcentaje de depreciación utilizados, el valor bruto del activo de la depreciación acumulada al inicio y al final del periodo, ¿sí? Entonces tenemos que tener una fila en nuestras notas sobre el costo histórico, sobre la depreciación acumulada y cuál es nuestro valor en libros. El efecto de revaluación, ¿sí? A valor razonable o revaluaciones. Tenemos efectos del deterioro, si existiera, valores por restricciones de titularidad y garantías. Por ejemplo, si tenemos un terreno y lo tenemos en garantía por algún préstamo, sí, se llaman activos ignorados cuando no se los puede utilizar porque están en garantía. Tenemos que revelar obligaciones por retiro, desembolsos por obras en curso, montos por compromisos de adquisición de propiedad, planta y equipo, depreciación del periodo y depreciación acumulada, y tenemos que presentar un movimiento, ¿sí? Un movimiento, y hay en las normas, algunas normas nos piden movimientos, ¿sí? Movimiento de propiedad, planta y equipo, como vamos a ver ahorita, movimiento de inventario, movimiento de beneficios empleados, ¿sí? Y este movimiento tiene que tener un inicio con su saldo inicial y su saldo final. Y a ver qué pasó dentro de eso. ¿Qué pasó? Tuvimos adquisiciones, tuvimos bajas o retiros, tuvimos activos que se reclasificaron a propiedad de inversión, se reclasificaron a activos mantenidos para la venta, ¿sí? Activos que se vendieron, activos, incrementos por combinación de negocios, incrementos por revaluaciones, cuando medimos posteriormente a valor revaluado, pérdidas por deterioro, desvalorizaciones con efectos en resultados, ¿sí? Reversiones, depreciación, la depreciación del año y otros movimientos. Y vamos a llegar al saldo final. Entonces, eso es lo que nos pide la normativa, que presentemos cómo iniciaste con saldo inicial y cómo terminaste con tu saldo final, ¿sí? Tenemos que un tema, por ejemplo, aquí pueden ver bajas, ¿sí? Cuando nosotros ya se ha dañado un activo, le damos de baja, o también podemos disponerlo, podemos venderlo. Al momento de realizar una venta de activos, ¿sí? Ustedes tienen el valor en libros. Valor en libros, eso es lo que ustedes tienen en su activo.
Si el valor en libros es de 10 y ustedes venden este activo a 15, están ganando. Hay una utilidad en ventas de activo de propiedad, planta y equipo. Si lo venden a 8, están perdiendo. Hay una pérdida en ventas de activos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que mostrar esa utilidad o esa pérdida, ¿sí? En el estado de resultado. Y nos dice que las ganancias o pérdidas que surgen de la baja o venta de propiedad, planta y equipo se presentan en una fila separada de los ingresos de actividades ordinarias. Entonces, una cosa es ingresos ordinarios, después otros ingresos financieros, y en una línea aparte se debe incluir si hay utilidad en venta de propiedad, planta y equipo. Ok, y recuerden que estos ingresos y estos gastos no se muestran separados en la parte de ingresos por venta de propiedad, planta y equipo o gastos por venta de propiedad, planta y equipo, sino de forma neteado. Si yo vendo 10 activos de propiedad, planta y equipo y acá unos 5, en los 10 gané y en los 5 perdí, yo tengo que presentar de forma neteada, ¿sí? Si a la final hubo una pérdida o una utilidad, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a revisar rápidamente un ejercicio en el caso de que yo tengo que desmantelar en el futuro un activo, ¿sí? Nos dice que nosotros instalamos 150 tanques, ¿sí? Debajo de la tierra y tenemos que nosotros al activo capitalizar. ¿Cuánto nos costaría cuando nosotros ya salgamos de ese lugar reparar ese lugar? Entonces, primero tenemos que determinar y capitalizamos el costo de los tanques, el costo de la instalación para que esos tanques funcionen. Y adicional tenemos que estimar una provisión de cuánto nos costaría desmantelar esos tanques. Esto podría ser cuando tenemos una gasolinera. Tenemos que poner tanques debajo de la tierra para poder almacenar ese combustible. Y aquí, ¿qué tenemos en contrapartida? Tenemos el pasivo, si es que no lo compramos al contado, y tenemos la provisión para en el futuro desmantelar. Si depreciamos todo el costo de ese activo, recuerden que estos 3 rubros son el costo del activo, depreciamos el primer año, ¿y qué pasa el segundo año? Como hablamos delante con Marta, tienen que evaluarse todos los años si este rubro ha cambiado su valor, ¿sí? Normalmente no se trae a valor futuro. ¿Cuánto me costaría en el futuro desmantelar si no el día de hoy? ¿Cuánto me costaría a mí desmantelar? ¿Sí? Ese día de hoy era 600. Ahora, en el año 2, hemos evaluado nuevamente y nos cuesta 300 más desmantelar. Por algún motivo, ahora cuesta más, 300 más. Entonces, aquí están 300 más. Ese valor que también va a formar parte del activo, tiene que también depreciarse. Entonces, como ven aquí, incrementamos el valor del activo por 300 y incrementamos la provisión que en el futuro se va a pagar por 300. Incrementamos la depreciación acumulada. Antes era 290, ahora por estos 300, aquí están estos 300, incrementó 21 más. Muy bien. ¿Qué sucede en este ejercicio? No llegamos a desmantelar, tomamos la decisión de vender. En el caso, por ejemplo, de una gasolinera, la vendemos. ¿Y qué va a suceder? La vamos a vender, lo vendemos al valor en libros, no hay ni una pérdida, eliminamos depreciación acumulada, eliminamos el costo de propiedad, planta y equipo y recibimos el dinero. ¿Y qué va a pasar con esa provisión de desmantelamiento? La vamos a eliminar. Eliminamos el pasivo contra otros ingresos, ¿sí? Y ahí tenemos el tema de cómo debemos capitalizar el tema de desmantelamiento, el tema de remediación ambiental, que también tiene que formar parte de los activos que poseen estos rubros. Muy bien. Aquí tenemos el caso de un ejercicio cuando tienen diferentes vidas útiles. Por ejemplo, antes hablábamos de un barco. Aquí también un barco. Nos dice que el casco del barco dura 3 años, ¿sí? Y el barco en su totalidad dura 20 años, ¿sí? Entonces, tenemos que depreciar de forma diferente, ya que tienen vidas útiles diferentes. Tenemos que al total del barco que lo compramos a 10,000, quitarle ese casco que me cuesta, en este caso 2,000, ¿sí? Y ese casco lo vamos a depreciar a 3 años, porque eso es lo que las especificaciones técnicas dicen que dura, 3 años. Y lo demás lo depreciamos a los 20 años. Entonces tenemos el registro del barco, 10,000, y aquí tenemos depreciación de todo el barco, excepto el casco,
una depreciación independiente, y acá tenemos la depreciación del solo el casco, que es de 3 años. Total depreciación acumulada, 1000. Segundo año igual, tercer año igual. Pasaron los 3 años, el casco ya dejó de servir. Tenemos que hacer nuevamente la compra de un casco, ¿sí? Y primero, antes de la compra, tenemos que dar de baja ese casco que ya no usamos. Eliminamos propiedad, planta y equipo y eliminamos la depreciación acumulada de ese casco y compramos el nuevo casco. Propiedad, planta y equipo, ahora ya no cuesta 2000, ese casco cuesta 2100 y pagamos los 2100. ¿Qué va a suceder el año 4 en la depreciación? El casco, que tenía una vida útil de 20 años, sigue depreciándose a 400, y ahora el nuevo casco, que costó un poquito más, ya no cuesta 666 sino 700, contra depreciación acumulada. Muy bien, ¿sí? Entonces, aquí tienen este pequeño ejercicio en el que, por ejemplo, hay ciertos activos. Por ejemplo, un avión tiene diferentes partes que se reemplazan de vidas útiles diferentes. Por ejemplo, la turbina puede durar 3 años, el casco puede durar otro tiempo y partes pueden durar diferentes tiempos. Entonces, cuando es un activo significativo y sus partes son significativas, hay que depreciarlas con diferentes vidas útiles, ¿sí? Ok, entonces de esta forma ustedes pueden registrar esos activos que son significativos y tienen partes de vidas útiles diferentes. Listo, hemos concluido. Ha sido muy fácil y sencillo. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse y compartir esta información.